En un pequeño pueblo, olvidado por el tiempo, donde las mañanas nacían lentas y las tardes se arrastraban como sombras cansadas, vivía un hombre llamado Mariano. Todos lo conocían como el hombre más perezoso del mundo. Era tan holgazán que ni siquiera se molestaba en quitar el polvo de su propia puerta, ni en recoger las frutas maduras que caían a sus pies. Su esposa, una mujer sufrida llamada Dolores, cargaba con el peso de la casa, las tareas y hasta el honor de la familia. Cada amanecer, al salir el sol, Dolores tenía que prácticamente patearlo de la cama, para que, al menos, pareciera estar vivo. Mariano pasaba sus días tumbado bajo una vieja higuera, mirando las nubes, soñando con riquezas que jamás se atrevía a buscar. Hasta que, un día, un rumor agitó al pueblo, de boca en boca. Se decía que en las montañas lejanas vivía un viejo sabio, capaz de enseñarle a cualquier hombre a hacerse rico, sin esfuerzo. Solo había que encontrarlo y escuchar su consejo. Era de esas historias que harían a cualquiera salir en busca de su destino. Y para sorpresa de todos, hasta Mariano sintió curiosidad. Dolores, cansada de verlo desperdiciar la vida, lo desafió. «Si no vas, yo te dejaré para siempre», sin otra opción, y en el fondo, ilusionado con hacerse rico sin mover un dedo. Mariano tomó el camino, aunque sin muchas ganas, pero entonces algo extraño ocurrió. 3 criaturas aparecieron frente a él, una tras otra, como si el destino quisiera darle una última oportunidad. Primero, un lobo flaco, de ojos tristes, se acercó al borde del camino. Con voz ronca, le susurró: «Hombre, tú que vas a ver al sabio, pregúntale por qué, aunque como sin parar, nunca me siento satisfecho. Hay un vacío en mí que nada puede llenar». Mariano asintió, sin mucho interés. «Claro, preguntaré». Pero por dentro, solo pensaba en lo mucho que eso lo retrasaría. Más adelante, bajo la sombra de un viejo manzano, el árbol, con ramas torcidas y hojas secas, habló: «Viajero, si ves al sabio, pregúntale por qué mis raíces están enfermas y mi savia amarga me consume poco a poco. Antes daba los frutos más dulces y ahora solo podredumbre. Otra vez». Mariano contestó con indiferencia: «Está bien, árbol, lo preguntaré». Pero su mente ya imaginaba cuántas monedas de oro llevaría al volver. Casi al atardecer, al pasar junto a una laguna cristalina, un pez plateado saltó desesperado desde el agua. Su voz, apenas audible, decía: «Señor caminante, por favor, pregúntale al sabio qué es lo que tengo atorado en la garganta. Desde hace tiempo. No puedo nadar en paz. Algo me ahoga, y no sé qué es». Mariano, más cansado que interesado, murmuró: «Sí, le preguntaré. Ahora déjame seguir», y apuró el paso, pensando solo en su tesoro soñado. Finalmente, al encontrar al sabio, un anciano de mirada profunda, que parecía ver más allá del alma, Mariano se arrojó al suelo y suplicó: «Oh, gran maestro, dime cómo hacerme rico. Sin esfuerzo, no he venido por otra cosa». El sabio lo observó en silencio, luego sonrió, de forma enigmática. «Lo que buscas estuvo en tu camino, hombre. La respuesta a tu fortuna se presentó ante ti más de una vez, y como en todo en la vida, la riqueza llega a quien se preocupa por los demás, no solo por sí mismo». Mariano, confundido, le contó los pedidos del lobo, del manzano y del pez. Entonces, el sabio reveló: «El lobo siente hambre eterna, porque tiene un hueso atorado en la garganta. Si alguien se lo quitara, estaría agradecido para siempre. El manzano se marchita, porque un cofre lleno de monedas de oro fue enterrado entre sus raíces, envenenando la tierra. Quien lo desentierre no solo salvará el árbol, sino que se quedará con la fortuna. Y el pez, ese pez, se tragó una perla mágica
que le asfixia la garganta. Quien se la quite, heredará su bendición, y buena suerte para toda la vida. Los ojos de Mariano brillaron de codicia. Ya imaginaba el oro, las perlas, los favores eternos. Pero el anciano añadió: «Es necesario actuar. La suerte favorece a quien hace, no a quien solo sueña». Mariano, dominado por su pereza, pensó: ¿hacer todo eso? ¿Ayudar al lobo? ¿Cavar bajo el manzano? ¿Atrapar al pez? Ah, es demasiado esfuerzo. Tal vez lo haga otro día. Y con esa excusa, decidió dormir un poco antes de empezar. Se recostó bajo un árbol y se quedó profundamente dormido. Horas después, otro viajero pasó por el mismo camino. Escuchó los lamentos del lobo, vio el sufrimiento del manzano y halló al pez agonizando. Con corazón compasivo, ayudó a todos, sin esperar nada a cambio. Recibió el tesoro, la gratitud y las bendiciones prometidas. Cuando Mariano despertó, descubrió que las 3 fortunas se habían ido para siempre. El lobo estaba sano, el manzano florecía, y en la laguna no había rastro del pez. El otro viajero, ahora rico y afortunado, ya se había perdido en el horizonte. Mariano regresó al pueblo más pobre de lo que se había marchado. No solo no obtuvo nada, sino que perdió la última oportunidad de ser alguien. Dolores, al verlo volver con las manos vacías y el alma más vacía aún, decidió seguir con su vida. Sin él. Cuentan que hasta hoy, bajo la vieja higuera donde solía soñar despierto, se escucha el lamento de Mariano, el hombre que perdió 3 fortunas, por un único y absurdo motivo: su propia pereza. El anciano sabio, con los ojos brillando como 2 soles antiguos y la voz pesada, como ese viento que sopla justo antes de la tormenta, miró fijamente a Mariano, que apenas podía contener su ansiedad. Era la primera vez en su vida que sentía su corazón latir con tanta fuerza. No era por amor, tampoco por miedo, sino por la avaricia pura, que en ese momento dominaba su alma. Entonces, el anciano comenzó a revelar los misterios que habían sido lanzados en el camino de aquel hombre perezoso. «El lobo hambriento que encontraste en el sendero», dijo el sabio, «lleva consigo una antigua maldición, un vacío insaciable en su estómago que ningún alimento puede saciar. Pero existe solo una forma de romper ese tormento. El lobo debe devorar al primer perezoso que cruce en su camino. Solo así, la eterna hambre dejará de castigarlo y su alma, por fin, será libre». Mariano, al escuchar aquello, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero en vez de preocuparse, pensó para sí mismo: con solo caminar rápido y no darle oportunidad al lobo, bastará. El anciano prosiguió, con la calma de quien ha visto muchas vidas perderse por decisiones equivocadas. «El manzano que te habló», continuó, «esconde entre sus raíces un antiguo cofre, lleno de monedas de oro. Un hombre, temeroso de la guerra, enterró allí su fortuna y jamás regresó a buscarla. El peso de esas monedas ha envenenado la tierra y enfermado al árbol. Quien desentierre ese tesoro liberará al manzano de su agonía y además se quedará con toda esa riqueza». Los ojos de Mariano brillaron como 2 piedras preciosas recién descubiertas. Ya se imaginaba, vistiendo ropas de seda, montado sobre un caballo de raza, siendo servido por criados, pero el sabio aún no había terminado. «El pez dorado que encontraste, sufocado y desesperado, lleva atrapada en su garganta una joya rara, una perla encantada que tiene el poder de atraer prosperidad y fortuna a quien la posea. Si alguien se atreviera y tuviera el cuidado de liberarlo de ese tormento,
tendría no solo la perla en sus manos, sino también la bendición de todo el lago, y jamás volvería a conocer la pobreza. Mariano se sintió envuelto por una euforia descontrolada. Las palabras del sabio sonaban como música en sus oídos cansados y egoístas. Ya se veía, con monedas relucientes entre sus dedos, el brillo de la joya en su bolsillo y la libertad de no trabajar, ni un solo día más. Pero el viejo maestro aún guardaba la advertencia más importante, con una mirada grave, como quien conoce los peligros que habitan en el corazón humano. Concluyó: la vida, hombre, está hecha de elecciones y oportunidades. Esas 3 riquezas están en tu camino. Solo debes regresar por el mismo sendero y saber actuar. Ayuda al lobo, libera al manzano, salva al pez, y todas esas bendiciones serán tuyas. Pero te advierto, el destino cobra caro a quienes dudan. Mariano, sin embargo, apenas escuchó la última parte. Su mente ya volaba alto, más alto de lo que jamás había llegado. Creía que bastaba con tomar el camino de regreso, recoger los tesoros y evitar al lobo. Todo le parecía fácil, rápido y al alcance de la mano, pero su pereza seguía aferrada a su pecho, como una mala hierba que asfixia la buena tierra. Sin siquiera agradecer al sabio, Mariano se despidió a toda prisa, convencido de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía, o se negaba a aceptar, era que el mayor obstáculo entre él y la fortuna no era el lobo, ni el manzano, ni el pez. Era él mismo. Mariano emprendió el camino de regreso, con el pecho inflado y el ego más alto que nunca. Se imaginaba llegando al pueblo, como el nuevo señor de las tierras, comprando las casas más hermosas, rodeado de personas que lo reverenciarían, olvidando todos esos años en los que fue motivo de burla y desprecio. La brisa de la tarde acariciaba su rostro, pero él ni cuenta se daba. Todo lo que podía ver eran las monedas de oro, la joya reluciente y los lujos que lo aguardaban. Pero como siempre, su pereza hablaba más fuerte. El primero en aparecer en su camino fue el pez dorado. Saltaba sobre la superficie del agua, con esos ojos suplicantes, reflejando el cielo, como 2 espejos tristes. La joya, atorada en su garganta, brillaba con fuerza. Solo bastaba que Mariano se agachara, entrara en el agua poco profunda y liberara al animal de ese tormento. Pero al mirar hacia el lago, frunció el rostro con desdén. ¿Ah, entrar al agua? ¿Y mojarme todo? No, eso es demasiado trabajo. Después, tal vez, si queda tiempo, se dijo a sí mismo, encogiéndose de hombros, y siguió caminando, convencido de que aquello no era nada, comparado con las riquezas que lo esperaban. Un poco más adelante, el viejo manzano, curvado y agonizante, parecía aún más seco y triste que antes. Las hojas marchitas se mecían perezosamente, y un aroma de tierra antigua llenaba el aire. Mariano sabía que solo bastaba cavar un poco, junto a las raíces, para encontrar el tesoro enterrado. Pero al mirar al suelo y ver sus manos suaves, acostumbradas a no hacer nada, le dolieron solo de imaginar el esfuerzo. ¿Ensuciarme las manos y tener que cavar? No, eso es trabajo para otro. Cuando sea rico, pagaré a alguien para hacerlo. Mejor sigo adelante. Rió, satisfecho con su decisión, y continuó su camino. A esa altura, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, como si el propio destino pintara el escenario para el desenlace inevitable de esta historia. Mariano caminaba despreocupado, imaginando que tal vez la fortuna estaba más adelante, esperándolo, sin que tuviera que mover un solo dedo.
Pero el mundo tiene sus propios planes para quienes desperdician las oportunidades. Fue entonces, en la última curva del sendero, entre las sombras de los árboles, que dos ojos brillantes surgieron en la oscuridad. Un gruñido bajo, grave, llenó el aire. El lobo, que tanto ansiaba liberarse de su hambre eterna, había encontrado lo que buscaba, el perezoso perfecto. El animal avanzó, y en ese instante, Mariano entendió el destino que había despreciado, las bendiciones que había rechazado y las oportunidades que desperdició, venían ahora a cobrar su precio. El miedo se apoderó de su cuerpo. Sus piernas intentaron correr, pero estaban pesadas por la carga de su propia indolencia. Y antes siquiera de poder gritar, la profecía del sabio se cumplió. En ese momento oscuro, el hombre más perezoso del mundo descubrió, demasiado tarde, que no hay fortuna más grande que el valor de actuar, y que quien se niega a hacer lo mínimo termina pagando el precio máximo. Y así terminó la historia de Mariano, el hombre más perezoso que jamás caminó por aquellas tierras. 3 fortunas pasaron frente a sus ojos, una joya rara, que pudo haberle asegurado comodidad para el resto de su vida, un tesoro enterrado a los pies de un árbol agonizante, y la oportunidad de escapar de un destino cruel. Todo ofrecido por las propias manos del destino, pero por pura pereza, por esa vieja costumbre de dejarlo todo para después, de creer que mañana será más conveniente. Lo perdió todo. Y lo más triste es que muchos de nosotros actuamos exactamente así, sin darnos cuenta. La vida está llena de oportunidades, disfrazadas de pequeños desafíos. A veces, solo basta agacharse, extender la mano o hacer un pequeño esfuerzo para alcanzar algo grandioso. Pero mientras esperamos que todo caiga del cielo, como Mariano, el tiempo pasa, las oportunidades se escapan y las consecuencias, inevitablemente, nos alcanzan. Porque la verdad es simple y despiadada. El éxito sin esfuerzo es una ilusión cruel, vendida a los ingenuos. Todo destino grandioso exige pasos firmes, coraje para enfrentar la incomodidad y voluntad para hacer lo que la mayoría evita. Dime, ¿cuántas veces te has sorprendido dejando para mañana eso que podría cambiar tu vida hoy? ¿Cuántas puertas viste cerrarse por dudar, por temer o simplemente por pereza? Porque esta historia no es solo sobre un hombre que perdió riquezas, es sobre todos nosotros, que tantas veces elegimos el camino más fácil y cómodo, ignorando que los mayores tesoros de la existencia están escondidos, justo detrás de los esfuerzos que evitamos. Por eso, antes de dormir esta noche, mira tu vida, piensa en las oportunidades que tienes al alcance de la mano y pregúntate, ¿qué estoy postergando? ¿Por pereza? ¿Por miedo? ¿O por comodidad? Porque al final no hay dolor más profundo que el arrepentimiento por aquello que dejamos de hacer. ¿Y tú, alguna vez, dejaste pasar una oportunidad por miedo o pereza? Compárteme tu historia, aquí en los comentarios. De verdad quiero leerte y conversar contigo sobre eso. Porque a veces, solo con contarla, ya estamos dando el primer paso para cambiar. Y si esta lección te tocó de alguna manera, dale me gusta al video y mándaselo a ese amigo que vive dejando todo para después. ¿Quién sabe? Hoy puede ser el día en que despierte.